hay algo profundamente humano y al mismo tiempo misterioso en enamorarse de alguien y luchar contra ello. No es una contradicción superficial, no es simplemente me gusta, pero no debería. Es una tensión interna mucho más compleja. Es como si una parte de ti avanzara con fuerza, mientras otra tira del freno con miedo. Y esa lucha no es casualidad, porque cuando alguien se enamora de verdad, no desde la idealización, sino desde una conexión intensa y silenciosa, se activan zonas muy profundas de la mente. No hablamos solo de emociones bonitas, hablamos de historia personal, de heridas, de creencias que muchas veces ni siquiera son conscientes. El deseo aparece primero como algo sutil, una mirada que se queda un segundo más, una conversación que no quieres que termine, una sensación extraña de familiaridad, como si esa persona ya existiera dentro de ti antes de conocerla. Pero luego llega el conflicto, porque enamorarse implica abrir una puerta, y no todos están listos para lo que hay detrás. Cuando alguien lucha contra lo que siente, muchas veces no está rechazando a la otra persona, está intentando protegerse a sí mismo. Tal vez aprendió que amar duele, tal vez vivió abandono, tal vez asocia el amor con pérdida de control. Entonces aparece un mecanismo casi automático: acercarse y luego alejarse. Se vuelven ambiguos, confusos, a ratos intensos, a ratos fríos. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Y aquí es donde entra algo muy interesante desde la psicología profunda. Lo que más nos atrae de alguien no siempre es lo que vemos, sino lo que esa persona despierta en nuestro inconsciente. A veces, nos enamoramos de lo que simboliza. Esa persona puede representar libertad, validación, seguridad, o incluso una herida no resuelta que intenta encontrar cierre. Por eso la conexión se siente tan intensa, tan difícil de ignorar, y al mismo tiempo, tan peligrosa. Porque amar, en ese nivel, no es cómodo, es transformador, y no todo el mundo está dispuesto a transformarse. Entonces la mente crea excusas. No es el momento. No estoy listo. Esto no tiene sentido. Pero en el fondo, no es lógica, es miedo. Miedo a perderse, miedo a necesitar, miedo a sentir algo que no se puede controlar. Y lo más curioso es que mientras más se intenta reprimir ese sentimiento, más fuerza toma. Porque lo reprimido no desaparece, se intensifica, se filtra en pensamientos constantes, en recuerdos que vuelven sin aviso, en una especie de presencia que no se puede explicar, como si esa persona se hubiera convertido en un símbolo interno imposible de ignorar. Y ahí comienza la verdadera lucha, porque llega un punto en el que ya no se trata de la otra persona, se trata de ti frente a lo que sientes. Es un diálogo interno constante, una negociación silenciosa entre lo que deseas y lo que temes. Por un lado, está esa energía que te empuja a acercarte, a decir lo que sientes, a dejar de fingir indiferencia. Y por el otro, una voz más fría, más calculadora, que te dice que te detengas, que no arriesgues, que no te expongas. Y en medio de esas dos fuerzas, te quedas inmóvil. Pero aquí hay algo que pocas personas entienden. Cuando alguien lucha contra enamorarse, no está evitando el amor, está evitando lo que el amor revela. Porque el amor, cuando es real, funciona como un espejo. Te muestra partes de ti que no habías querido ver. Te enfrenta con tu capacidad de entregarte, pero también con tu miedo a no ser suficiente. Te confronta con tu deseo de conexión y con todas las barreras que construiste para no sentir dolor. Por eso duele, por eso incomoda, por eso se resiste. No es la otra persona, es todo lo que despierta en tu mundo interno. Y en muchos casos, esa resistencia crea dinámicas muy particulares. Personas que parecen interesadas, pero nunca dan el paso. Que se acercan emocionalmente, pero desaparecen cuando todo se vuelve real.
que sienten profundamente, pero actúan como si no sintieran nada. Es una desconexión entre el mundo interno y el comportamiento externo. Y vivir así agota, porque sostener un sentimiento reprimido requiere energía, mucha más de la que imaginamos. Es como intentar contener el mar con las manos. Tarde o temprano, algo se desborda. Y cuando eso pasa, suelen ocurrir dos cosas. O la persona finalmente se permite sentir y enfrenta todo lo que eso implica, o se aleja por completo, creando distancia física o emocional para silenciar lo que no pudo controlar. Pero incluso en la distancia, el sentimiento no siempre desaparece. A veces se transforma, a veces se queda como una historia inconclusa, como un ¿qué habría pasado si? Y eso, en muchos casos, pesa más que haberlo intentado, porque lo no vivido no se cierra, se queda abierto, girando en la mente, ocupando espacio emocional. Ahora bien, si estás del otro lado, si eres quien percibe que alguien siente algo, pero lucha contra ello, hay algo importante que debes entender. No puedes forzar a nadie a atravesar su propio miedo. Puedes estar, puedes comprender, pero no puedes hacer el proceso por esa persona, porque esta lucha no es contra ti, es contra su propia historia interna. Y aquí es donde todo toma un matiz más profundo. El amor no correspondido de forma clara, pero sí sentido, es uno de los escenarios más complejos emocionalmente, porque no hay rechazo directo, pero tampoco hay entrega. Solo hay ambigüedad, y la ambigüedad engancha, porque deja espacio a la esperanza, a la interpretación, a la ilusión de que, en algún momento, esa persona va a dejar de resistirse. Pero la verdad es más simple, aunque incómoda. Nadie deja de resistirse hasta que decide hacerlo. Y esa decisión no depende de cuánto lo quieras, ni de cuánto lo entiendas. Depende de cuánto esa persona esté dispuesta a enfrentarse a sí misma. Por eso, más allá de romantizar esta lucha, hay que verla con claridad. Sí, puede haber sentimientos reales. Sí, puede haber una conexión profunda. Pero si no hay acción, el vínculo no se construye. Y el amor, por más intenso que sea, necesita algo más que emoción para existir en la realidad. Necesita valentía. Valentía para sentir. Valentía para mostrarse. Valentía para dejar de huir. Porque al final, la verdadera pregunta no es si alguien se enamoró. La verdadera pregunta es, ¿está dispuesto a dejar de luchar contra eso y elegirlo? Porque amar no es solo sentir. Amar es decidir. Si este mensaje te ayudó, por favor suscríbete y deja un like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.